discotecas quieren bailar. Este es el rock, sale de noche para matar. Este es el rock de lo que quieras y un poco más. Este es el rock, hijo del blues, reconocido. Este es el rock del rock and roll, de los inicios. Este es el rock del escorpión, cruzando el río. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Placer emocional cada martes que nos encontramos. Ustedes saben que hoy estamos celebrando el Día del Periodista y bueno, como tal tenemos que tener un invitado, por supuesto, representando a los señores periodistas que tenemos acá en Villaguay. Pero es un horario, están cada cual en su trabajo, saliendo o en sus ocupaciones, ¿no? Entonces hemos invitado a un querido amigo hoy para que nos hable de este día, para que comparta este día con nosotros a través de la pantalla y con ustedes. Y bueno, para esto, para festejar el día de ellos. Muchísimas gracias, Gregorio, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Te tenía reservado para otro programa, sí, pero hoy por el Día del Periodista quise que estuvieras acá. Bueno, porque además ustedes saben que Gregorio también es hermana del querido y recordado Miguel Cisa. O sea que también tenemos dobles latidos en los corazones hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvia, por la invitación. Sí, estaba pendiente una charla que hacía mucho que no nos encontrábamos con esto de la pandemia también. Sí. Y me había mencionado de estar en algún momento acá en el canal, así que bueno, en otra oportunidad será para hablar de otros temas. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias y gracias también porque vos hacés también periodismo. Muchas veces el periodismo viene justamente de lo diario, de lo que es informar. Siempre está la discusión de que sos o no sos periodistas, si estuviste a través de alguna carrera. Obviamente tenés la profesión del periodismo, pero quienes en un comienzo periódicamente también se dedicaban a informar de alguna forma, estaban ya haciendo periodismo. Así que bueno, todo el que está en un medio de comunicación y que de alguna forma está informando algo, no importa qué tipo de noticias pueda hacer, es parte del periodismo también. Bueno, aclarado el tema, entonces, porque claro, yo no me considero periodista porque no tengo el título de periodista, entonces yo siempre digo, soy una comunicadora. Claro, uno termina siendo comunicador social, claro, digamos, porque no tiene tal vez la profesión, pero bueno, después de que uno de tanto tiempo que empieza a informar, que empieza a dar noticias, digamos, siempre tenés en el caso particular mío, bueno, siempre uno se ha ido tratando de perfeccionar, no de ser profesional, porque no lo somos, pero sí de perfeccionar con muchos cursos, muchas capacitaciones que se hacen. Por ejemplo, este jueves, no tengo todavía decidido si voy a viajar a Federal, que hay una pequeña capacitación, pero para la parte del periodismo agropecuario, que es lo que también a veces hacía. Por ahí acompañaba a veces a Miguel, no mucho, pero cuando él no estaba, digamos, era el que por ahí lo estaba reemplazando en algunas actividades, ya sea de las que él desarrollaba, o en su momento muchas veces en la radio, mientras yo estuve en el LT27, o cuando hacía televisión, también acá, con los micros que les sabía hacer sobre el sector. Pero bueno, el especializado siempre era él. Hoy, no sé si digo que tomamos esa posta, porque él tuvo muchos años en ese frente,
pero sí, nos dedicamos un poco a eso, vamos inclinándonos un poco más a eso. Y hay una pequeña capacitación o cómo informar desde el rol agropecuario. Por eso van a estar periodistas de Bichos de Campo, que es un medio de comunicación muy conocido en Buenos Aires a nivel nacional, y bueno, van a estar dando esa capacitación para quienes hacen periodismo agropecuario en la provincia de Entre Ríos. La mayoría de ellos son asociados a AEPA, la Asociación de Periodistas Agropecuarios, pero es abierto un poco también para el sector, ¿no? Qué lindo. Vos sabés que a mí me encanta todo lo que sea informar. Entonces, con este Planeta de Sueño, que hace 19 años ya que estamos, tratamos de tener todo lo que sea, lo que le sirva a la gente y de lo que sea, llevando un poquito lo que uno aprendió, ¿no?, de otros grandes periodista. Yo tengo, vos también, porque nuestro amigo Agustín Álvarez Parisi, que me enseñó muchísimo, que le mandamos un abrazo especial porque es mi amigo. Ha estado junto en momentos muy tristes de nuestras vidas, siempre acompañándonos porque es un amigo de corazón. Así que Y alguien que hizo mucho por la comunicación en Villaguay, sí, porque él arrancó con la historia de la radio en Villaguay, claro, que preparó a muchos de los que hoy han pasado, como el caso de Enrique, de Rosita. En su momento el padre Lavini le delegó a él, digamos, y no me acuerdo a quién más, un poco preparar a la gente que iba a estar en aquel momento en lo que era la radio. Por ahí en Colón. Exactamente. Y bueno, y Agustín, tuve la oportunidad desde hace un par de años de conocerlo, porque siempre lo conocía a través de escucharlo en la radio, de que lo mencionaban. Una vez que vino a hacer su programa acá a Villaguay, me tocó hacerle la parte técnica al programa de él, que fue la primera vez que en realidad traté, y después tuve la oportunidad de compartir mucho en Federal, en el Festival Nacional del Chamamé, que yo voy a transmitir siempre y él siempre va a cubrir. Este año, bueno, no pudo, se cuidó un poco por el tema de la pandemia. Y bueno, y después empezó él el trabajo, se empezó a tomar su programa en la radio de acá, y en un momento, bueno, yo cuando empecé a tener mi propia radio, él no estaba saliendo al aire, y bueno, y charlamos, y realmente uno encontró una persona humilde, primero y principal, sí, una gran persona, más allá de su profesión, de su trayectoria a nivel nacional, que está en medios nacionales, que conoce mucha gente del ambiente del periodismo. Y hace más de 30 años está en prensa del Congreso de la Nación. Congreso, exactamente. Y bueno, ante toda esa situación, bueno, es una persona muy humilde, ha venido muchas veces a la radio a visitarnos, a charlar, hemos estado ahí. Y bueno, y por suerte tengo el orgullo, como yo digo, de que esté en el espacio de la radio mía, digamos, que esté todos los sábados, que es uno de los programas más escuchados. Y cuando pasa algún problema, el otro día andamos con un problema técnico, cuando no sales es con el primero que me están reclamando que por qué no está saliendo, claro, Agustín. Sí, yo lo escucho mediante tu radio. Exactamente. Sí, y sale perfecto. Y sale perfecto. Y bueno, tiene muchos amigos, muchos oyentes, un programa con muy buenos contenidos, bueno, así que es un gusto tenerlo a Y ya hace como 30 años que tiene viajando por Argentina, Agustín. Sí, ya son muchos años. Porque yo, mira, hace 19 años que tengo este Planeta de Sueño, y mi primer programa fue hacerle una nota a él en vivo cuando estaba en Radio El Mundo. Claro, que entonces me resirvió porque algún detallecito por ahí él me lo hizo ver. Entonces él me sirvió muchísimo. Después me acuerdo también Gustavo Baranov, que también me dio una mano cuando empecé. También, por supuesto, Ricardo Balser, que fue la piedra fundamental, ¿no es cierto? Porque vio que iba a poder, ¿no es cierto? Cuando tenía la productora, claro, cuando tenía Búnker, sí, a través de Amalia Arancibia, que yo tenía mi rincón cultural ahí. Entonces, bueno, y me sirvió muchísimo. Y después, por supuesto, otro querido amigo, que seguramente lo va a ver por YouTube, Jesús María Plaza, un señor periodista, profesor de la Universidad de La Plata, abogado además, que también me dio oportunidad para que yo le haga 2 o 3 notas. Qué bueno. Y en una
me aprobó totalmente así, como Está profesora, bueno, así que bueno. Eso es bueno, eso claro. es bueno. Y Agustín Pero, aparte es uno de los periodistas que ha quedado, que ha quedado me refiero, uno se refiere de esa vieja camada de periodistas y de comunicadores tan buenos que tuvo Argentina, que por suerte hay muchos de Villaguay, que Villaguay los tuvo, que Argentina también los tuvo, y bueno, y Agustín es uno de ellos, ¿no? Porque algunos ya se han ido jubilando, yo tuve ya a no están través trabajando. de Odol, viste, tener señores periodistas ahí como José María Castiñeira de Dios, como César Tiempo, como Mosquera Montaña, Korenblit, que eran, pero yo digo, esa gente con tanta sencillez, Ulises Petit de Murat, que una vez yo estaba con las manos así, me acuerdo, entonces me dijo, ay, dice que lástima una chica tan linda comiéndose las uñas, entonces yo le digo, no, le digo, si no me como las uñas. Entonces me dijo, ¿cómo? No me como las uñas. Y dice, ay, vos sabés que te va a quedar más lindo si no me como las uñas. Claro, y aprendí, pequeño detalle. claro, sí, entonces me dice, y bueno, y ahí me fui formando porque me corregía, me hizo hacer un curso allá en Argentores. Él hacía 25 años con don Roberto Taliche, que también era periodista, y hacían cursos gratuitos y te enseñaban hasta sentarte, hablar, la postura, un montón de cuestiones. Claro. Y el tema de expresión, esto que vos decís, ese ejemplo que das, muchas veces, digamos, hay personas que se han recibido, que son profesionales, que lo corrigen, sí, no, obviamente, claro. porque a veces uno lo usa en el término vulgar, y en la vulgaridad, digamos, en el diálogo cotidiano que uno puede tener, pasa desapercibido, las S de más o menos casi normalmente pasan. Por ahí en el medio se notan más, y si está frente a profesionales, claro, ellos están muy yo preparados. Estaba viviendo ahí. Exactamente, entonces ellos lo tienen como, son las primeras cosas básicas que te van corrigiendo, obviamente, pero porque a veces en la charla cotidiana una S de más o menos pasa, zafa. En los medios por ahí se nota mucho. Y cuando uno ha arrancado, a mí me ha pasado también, digamos, cuando uno arrancó en los medios, que no tiene esa experiencia, que tenés toda la facilidad para hablar en su momento, pero cuando estás frente a un micrófono, en su momento era radio, era FM, ya te encontrás con una realidad distinta. Y vos sabés que si te grabaste y te escuchaste, podés haber tenido excelente voz, excelente timbre de voz, pero bueno, si no le empezás a impostar un poco, a acomodar un poco, tampoco te sirve mucho. Eso es la perfección que se va dando y que te la enseñan por ahí. Si no vas a un lugar que te lo enseñen, te lo van enseñando los que saben. Claro. En la parte, vos fíjate, periodística, se habla más de periodismo, cómo encarar, cómo buscar la información, digamos, el periodismo. Vos tenés periodistas que son conductores, que trabajan en radio, en televisión, pero después tenés muchos periodistas que son redactores, que trabajan en su momento, lo hacían en diario, o hoy por hoy lo hacen en las redes sociales, en las páginas de internet. Y muchas veces, acá lo voy a nombrar porque es un gran amigo y ha trabajado acá en el diario El Pueblo, el caso de Yamil, lo conoce a Yamil. Yamil no es una persona que habla mucho, no es de hablar, prácticamente no lo vayas a sentar frente al micrófono porque no te va a decir ni hola. No va a Ahora, para mí es la mejor persona que redacta. Es decir, es periodista, digamos, por ahí el periodista tiene ese abanico de posibilidades, ¿no? No todos los que sean periodistas van a estar seguramente frente a una cámara o frente a un micrófono. Sí van a estar haciendo toda la redacción, que es tan fundamental, porque hay que saber escribir también, darle forma a la noticia. Y bueno, y hay personas como él y otros tantos que son así, que por eso no hablan, son hasta tímidos si se quieren, pero son los mejores redactores que hay. Y ya es distinto, entonces, bueno, a ese que va a estudiar periodismo no le podés, sabe mucho. A ese que le pedí periodismo, que va a aprender periodismo, no lo medís por cómo habla o no habla, porque en realidad lo que él hace es redactar. Es decir, el periodismo es mucho de eso, es interpretar de esa forma la noticia. Sí, el que se le exige más, tal vez no importa cómo escribe, sino que cómo habla, es al locutor, ¿no? O el conductor de un programa, que es el que tiene que informar, digamos, a través de lo que dice, ¿no? Entonces, y bueno, algunos tienen la suerte de tener esas dos virtudes, ¿no? De redactar,
de hablar, de conducir, de dar información y bueno, pero cada uno tiene su, Claro. su lugar. Y digo, ¿a quién admirás en este momento y cómo ves el periodismo de hoy? Porque vos tenés años de periodista. Sí, parece yo no te mentira. conocí en otra profesión, sino Sí, como sí, periodista. sí, sí. Entonces, yo arranqué en el año 90, y la trayectoria te da lugar a comparar. Yo arranqué, mirá, no sé pensar, ¿sí? No, porque digo, arranqué en noviembre del año 90 a hacer radio yo. No me he dado cuenta que han pasado tantos años, la verdad que, y sí, siempre estuve ligado a los medios de comunicación, que no es poca cosa en el interior, lo mucho poco que se puede haberlo logrado con eso, con lo que haces, con lo que te gusta, y haberlo logrado en una ciudad por ahí, como es Villaguay, que es una ciudad chica, ¿no? Porque después pasa como en Villaguay, que hay mucha gente que hace periodismo, que hoy hace periodismo porque las cuestiones están más al alcance de las manos, pero bueno, han tenido una profesión y le han anexado el periodismo que por ahí hoy con la tecnología se facilita mucho. Cuando yo arranqué, yo nunca tuve, me parece, alguien en el cual me fijé permanentemente. Porque yo creo que de todo se saca algo. Claro. Mirá, hasta en la vida, si querés, nunca fui fanático de Claro, ningún o sea, grupo, no tenés de uno ningún grupo que- musical ni de ningún artista, porque de todo te puede gustar un poco y cada uno tiene su estilo y su forma de ser. Ahora, sí, cuando era más chico escuchaba radios de la provincia, radios como en el caso donde yo vivía, como es LT14 de Paraná, LT15, por ahí la radio también de Villaguay, por una cuestión de que en su momento, porque lo teníamos, bueno, el padre César, que estaba acá, entonces uno lo escuchaba después cuando yo era chico todavía, Miguel estaba acá en Villaguay. Entonces por ahí una radio de este alcance la escuchábamos. De la provincia escuchábamos mucho ese tema, y cuando uno es más chico por ahí escucha por ahí otro tipo de conducción, no la parte periodística, Claro. pero a veces sí va enganchado, ¿no? O como Radio de Santa Fe. Y a nivel nacional, escuchaba muchas veces, lo escuchaba rapidísimo a Héctor Larrea. Pero por una cuestión de que siempre me gustaba cómo conducían los programas, cómo daban las noticias. Por ejemplo, en Noticias, capaz que lo escuchaste, mucha gente se va a acordar, es decir, era el que me encantaba escucharlo, pero porque tenía un acento muy particular, eran los famosos noticieros de Radio Colonia, si se acuerdan. Y con Ariel Delgado. Entonces, Sí. él leía las noticias, ¿no? Pero digamos, era una forma como que, por más que no te interesara, Para mi padre era el noticiero, a la 1 de la tarde, en Claro. Radio Colonia, Ariel Delgado. podía haber noticias que no te interesaban, pero sí te interesaban la forma que la persona Claro. hablaba. Entonces, por ahí Sí, sí. uno tiene como esos referentes. Y vos fíjate que hubo muchos programas, después muchas cosas que hice en radio, basado en lo que yo he escuchado cuando era más chico, por ejemplo, en el estilo, en formas de hacer los programas. Entonces, como que se me ocurrían más ideas que otras cosas. A veces Alicia Fowler, que siempre uno la recuerda con mucho cariño, porque fue una persona que a mí me ayudó mucho, cuando fue directora del ET27, siempre ella me decía, a veces si te gusta más producir y crear cosas que estar en el aire, porque sos más de andar mucho en la calle. Pero eran cuestiones que uno le escuchaba tal vez en los medios, ¿no? Es decir, por ahí no tuvo la facultad que hubiera querido tener, o la escuela, o la universidad, porque en aquel momento yo cuando terminé la secundaria, si bien tenía ganas de estudiar, pero era muy costoso y había que viajar sí o sí a Buenos Aires para estudiar, por ejemplo, locución. Para ingresar, que tenías que rendir en ese momento, tenías que rendir para poder ingresar. Y era muy complicado, y sobre todo si no había alguna cuña de por medio era difícil. Sí. Después, hoy por hoy, se han ido dando un montón de facilidades de hacer capacitaciones o cursos, ¿no? Pero lo que vos me preguntabas, ¿en qué me basaba? En general, digamos, en la época, estoy hablando más o menos de época del 80, ya en el 90 estaba haciendo radio, pero en el 80 me basaba mucho en esos nombres que te di, ¿no? Acá en la provincia, que admiré un montón,
y lo escuchaba desde chico, y hoy no puedo creer que por ahí seamos hasta amigos, si querés, y compartimos no solamente el aire de radio, sino que muchas veces compartimos asado. Cada vez que viene a Villaguay viene porque, bueno, desde hace 4 o 5 años, porque lo traigo con mi programa, viene y comparte con nosotros el programa, pero también un asado Santiago Rinaldi, que es uno de los periodistas, locutores más reconocidos acá en la provincia de Entre Ríos, que es animador de muchos eventos, que es uno de los conductores del Festival Nacional del Chamamé en Federal. Tiene un programa de radio que arrancó en AM, que tiene más de 40 años y ahora está en FM. Es uno de los referentes también que tiene el periodismo en la provincia de Entre Ríos. Está en la provincia y está relacionado mucho con el periodismo agropecuario también. Claro. Así que, pero era porque uno por ahí de chico lo escuchaba. Antonio Carrizo, ¿te acordás que fue Antonio Carrizo, que era más de locución, así de claro. Sí, pero más de locución, sí que, pero también era un programa de radio que te llevaba, porque a la vez hacían corte para pasar las noticias, ¿viste? Entonces también, como vos decías hoy con Héctor Larrea, le prestabas atención a las noticias aunque eras chico. No, pero era sagrado en la radio, pasaba con, a ver, no nos vayamos lejos, inclusive a LT27 en sus momentos, hasta hace un par de años, hasta antes que la destrozaran, digamos, claro. Pero hasta hace unos par de años atrás, en el campo, es decir, digo LT27 acá, yo lo vivía con otra radio que, por ejemplo, en la zona donde yo vivía, que era chico, era más cabecera. En el caso del LT14, que era la radio más cercana, vio que cada ciudad o cada zona tiene su radio, más allá que podía escuchar todo, pero... El LT14 de Radio Paraná. De Paraná. Entonces, yo me acuerdo... el LT8 también, ¿te acordás? De Rosario, exactamente, sí. Que hacían el cuento del mediodía, qué lindo. Sí, había muchas cuestiones, ¿no es cierto?, que se hacían. Muchos programas, inclusive, a ver, si hablas de historia en la radio, hoy, bueno... como fue después la televisión, lo sigue siendo, como son las redes sociales hoy también. Antes era en la radio lo que llegaba. Claro. Había dos cosas en una radio que no podías dejar que no podías hacer bulla, que eran las necrológicas, y después también para la gente, para las mujeres en las zonas rurales o en la ciudad también, porque no existían mucho, la televisión no estaba todavía, y esto me lo cuentan más por ahí la familia de uno, los mayores, eran las famosas los radioteatros, las novelas en radio, sí. ¿no? Que tenían una capacidad para hacer las personas impresionantes. Margarita Linton, me acuerdo, una actriz famosa. No me acuerdo los nombres, pero sí de que siempre hablaban o por ahí. Me he dado el gusto de escuchar alguna para aprender y para sacarse la idea, ¿no? Eran sagrados, ¿viste? La hora de la novela era sagrada. Exacto, bueno, esa era la novela de cuando no había televisión. Sí. Hoy la tecnología ha cambiado, bueno, y tenés miles de posibilidades. Claro, de sí. Ahora, para todo eso había que tener una capacidad terrible en el aspecto, digamos, de las personas que actuaban, digamos, porque... Por ahí después, eso me lo contaba muchas veces Betty Sosa, gente de acá, que bueno, cuando se hacían inclusive, a ver, las voces eran, tal vez no eran muchos, sino que una sola persona hacía varias voces, los efectos lo hacían ahí en el mismo lugar, con lo que se tenía, con un abirome, con la mano, con la boca, es decir, no había efectos como hay ahora, que vas y después lo tenés, ¿no? Bueno, eso, uno habla mucho de la radio porque por ahí yo estuve mucho tiempo en la radio, después la televisión ocupó un lugar importante. Claro. Y si hablamos del Día del Periodismo, lo tenemos que basar a lo que son los diarios, que surge el Día del Periodista justamente por los diarios, y Villaguay... Yo le digo el patriarca de la información al diario El Pueblo, porque cómo ha sobrellevado tiempos, digamos, de tantas dificultades, y sin embargo han podido... salir, ¿no? Lo que han soportado los medios, o fíjate, bueno, qué pasó con la M, digamos, y por hoy, más allá que se pueda recuperar o no, en qué situación está, pero digamos, el diario ha tenido avatares de todo tipo, se ha ido pasando de generación en generación, en la familia, temas económicos que son para los medios de comunicación. A ver, cuando hay una situación económica, no importa el gobierno que esté ni nada, ¿qué es lo primero que se corta? ¿Qué es lo primero que un comercio hace? Es cortarse la publicidad, y los medios viven de la publicidad, sea radio, sea diario, sea televisión, ¿no? Y mañana justamente vos fíjate que vamos a estar
y está relacionado con la prensa y con el diario, ¿no? Mañana es el Día del Periodista, se hacen distintas actividades acá. Vamos a estar viajando a la mañana hacia lo que es el arroyo Santa Rosa, donde se mató en su momento el carrero Galiar, que transportaba una imprenta, claro, que era para el Diario El Pueblo, que no es para este Diario El Pueblo, sino que era otro Diario El Pueblo, en aquel momento decía Pucio. Después ese diario cerró y al poco tiempo se funda el diario que contamos hoy, por suerte, ¿no? Y que ojalá que se siga, por muchos años más. Que también la falta de libertad de prensa, como era. A nuestra audiencia lo del carrero, porque ahí también medio por algo de falta de libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa siempre existió, existió siempre. Claro. Porque siempre hay personas que no interesan o no les gusta que se informen algunas cuestiones. Hoy, si se quiere, más allá que se discute de la libertad de prensa, sigue estando por ahí, si querés, limitada. Pero hoy, dentro de todo, tenés un montón de posibilidades a través de distintas redes de publicar. Lo que pasa es que por ahí se publican tantas cosas que el que las publica por ahí o no tiene la seriedad o el respaldo o la preparación para publicarla como corresponda para que sea realmente una verdadera información, porque hoy agarra cualquiera, viene y sube una información y vos lees esa información, ves, cada cosa es escrita que no deberían estar publicadas, y lo comparás con quienes redactan como corresponde y vos fíjate que la misma información tiene una característica, una forma, una llegada distinta. Entonces, bueno, hoy tenés dentro de todo esas posibilidades, pero en aquellos momentos, si algo no gustaba, se pagaba con castigo, con azotes, con estar en la cárcel o con la muerte. En este caso, o con atentado. O fíjate que en este caso era un carrero, no era un periodista, no era un escritor ni nada por el estilo, era una persona como cualquier chofer de un vehículo que hoy vaya a buscar, lo mandes a buscar a otra ciudad, a Colón, como fue en este caso, y que de camino lo maten porque eso no tiene que llegar a Villaguay. Eso fue lo que pasó con Galiar. Lo mandaron a buscar una imprenta a Colón de un diario que estaba instalado porque ya la persona que lo mandó a encargar en ese momento ya había tenido problemas, ya había estado preso, le habían dado la libertad. Venía a Villaguay y la disputa era en ese momento con Hermelo, que hoy Hermelo tiene una calle, imagínense acá en Villaguay, y muy escondida en otros lugares lo tienen las personas que fueron víctimas, si se quiere, del propio Hermelo, ¿no? Que fue un comisario en aquel momento. Había cuestiones netamente políticas, él era alcalde, se publicaban cosas afuera, se traían, pero no se permitían distribuir, publicar. Entonces se manda a pedir la imprenta para instalarse acá en Villaguay. Esa imprenta, por órdenes justamente de la alcaldía, no debía llegar a nuestra ciudad, por eso la interceptan en la zona de Sájarov. Los caminos no eran los de ahora, obviamente, estamos hablando de una salida a la altura del ET27 y llegaba directamente al pueblo de Sájarov el camino real en ese momento, no había caminos marcados, era entre los montes. Y de ahí se unía a la zona de Colón. Bueno, lo esperaban cuando se cruzaba el arroyo, no llegó. Cuando venía cruzando por Sájarov, por usar ese camino, el Galiar lo ve la policía, entonces lo detiene y le dice, bueno, que esa imprenta no puede llegar a Villaguay, que tienen que llevarlo detenido a Colón. Entonces lo empiezan el regreso nuevamente a Colón. En un comienzo esa era la orden y esa era la historia según lo que se conoce. Cuando cruzan el arroyo Santa Rosa directamente lo matan, lo degüellan y lo tiran al arroyo con caballo, con carro, con imprenta y a todos ahí. Nunca se sabe si hubo un cambio de orden, si hubo una resistencia o si directamente entre el Liño por debajo decía, bueno, deténganlo, llévenlo y por ahí en el medio del monte claro, lo hacen desaparecer. Y bueno, ahí arranca toda esta historia, ¿no? Es decir, aparece creo que a los 2 o 3 días, como no aparecieron, lo empezaron a buscar,
encuentran el cuerpo, lo llevan a Clara, de Clara a Uruguay la en tren. barbarie del periodismo, no del periodismo, sino contra el periodismo. Contra la prensa, contra la expresión, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que surge toda esta historia, ¿no? Porque en realidad él no fue periodista, pero bueno, traía una imprenta y se censuró justamente la prensa, ¿no? Claro, sí. Qué bárbaro, no sé, y bueno, ahora en estos momentos, por ejemplo, se recuerda mucho a Rodolfo Wolf, pero porque también, lo secuestraron, desapareció y era un hombre con sus heridas concretas. Y fíjate lo que pasó después que fue un caso muy resonante en la Argentina, el caso de José Luis Cabeza en su momento, allá en la década del 90, sí. ¿no? Que fue, digamos, yo tengo fue gravísimo. Muchísimas dudas de Cabeza porque en realidad no se sabe qué pasó, no sé él también cómo habrá actuado, no sé cómo lo habrán, cómo lo tomaron de rehén de una cosa, que no tenía sentido. Y no sé. ¿Cómo uno actúa en quienes hacen periodismo y sobre todo ese nivel? Es decir, podés, actuar de buena forma o de mala forma como vos quieras, pero muchas veces la necesidad de hacer periodismo, no justifico para nada lo que de hacer hicieron, periodismo es... Digo de los que le hicieron a él, que tengo dudas de la historia oficial. No, por supuesto, segura que sí, pero por ejemplo muchas veces decir, bueno, ¿cómo actuó? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, muchas veces actúa en base... necesita la información y a veces actúas no actúas en forma sucia, digo, pero a veces tenés que buscar ciertos recursos, digamos, no me refiero malos ni nada por el estilo, como para poder llegar, digamos, a la información, tal vez de infiltrarse, de meterse en algún lugar, porque es así, porque se necesita publicar algo. Ahora, de ahí en más, no se justifica esto otro, como decís, ¿no? La actitud que tomaron, porque significa en definitiva que eso, algo sabía que no se debía publicar, o se está investigando. O sea, lo callaron. Yo me acuerdo que cuando en 1977 que me tocó estar en el programa íbamos, una familia tenían hornos de ladrillo y íbamos por el camino viejo a Ezeiza. Ellos vivían en el centro de Monte Hermoso, de Monte Grande. Entonces íbamos por el camino viejo a Ezeiza y había un auto, siempre lo cuento, que estaba prendido fuego y un cadáver adentro. La gente se cansaba de denunciar y nadie iba. Y parece que era un periodista que había desaparecido de apellido Ferreira. Y entonces que se iba tratando de irse del país y estaba ahí ese periodista Ferreira. Después me acuerdo que Ulises Petit de Murat tenía un programa en Canal 9, había otro periodista Valdés de apellido, iba saliendo del canal y también lo mataron. Sí, son claro. Periodistas que han muerto y que han quedado en el anonimato, ¿no es cierto? Entonces yo digo, también ellos han tenido que pagar, ¿no es cierto?, consecuencias de... Sí, es decir, porque muchas veces se ocultan un montón de cuestiones, de cosas que tienen que ver justamente con algo que no se debe informar. Ahora, quien hace periodismo, por ahí acá no se ve tanto, por suerte, en el interior, pero a veces pasa, imagínate, estamos hablando de lo de Carrero, pasó en su momento, pero normalmente quienes están en la parte periodística, quienes por ahí brindan información, los famosos aprietes siempre lo tenés. Es decir, yo lo he tenido en más de una oportunidad, en distintas formas, con denuncias inclusive, si uno los tiene, y a veces con cosas tan sencillas. Imagínate cuando uno habla por ahí con cuestiones mucho más graves. Gracias a Dios, pero claro, vos estás comprometido por ahí, políticamente no se puede hablar. Yo no me animo a hablar acá ni a ningún lado porque es como que un tema que no quiero tocar, y a veces digo, ¿por qué si yo pertenezco? Y digo, no pertenezco más, y bueno, y cosas así, ¿no es cierto? Entonces no hables. Entonces yo me acuerdo de la frase. Pero a veces puede ser política o a veces de otro tipo de intereses, Silvia, también, no solamente lo político, por ahí es lo más mediático. Pero Gregorio decía que había que tener en el periodismo, había que tener un conocimiento de cultura general, pero mucha ética
y mucha sabiduría, Claro. y, Sí, y sí. además mucha práctica. Y la práctica que es eso de saber moverse y de saber, como vos decís, viste, saber No. saltear los distintos motivos por lo que te están Claro, no, pero anunciando. aparte de eso, Silvia, también está la otra parte, ¿no? Que muchas veces la gente reclama y agarran las redes sociales y te publica y te sube cualquier cosa. Y sí. no es subir y decir cualquier cosa. Hay casos muy puntuales, y lo digo como ejemplo, y yo sé que ya te queda poco tiempo, pero por ejemplo, y más de una vez nos marcan que uno no, o que los medios en Villaguay, no solamente uno, no lo puede mencionar, cuando hay casos muchas veces, qué sé yo, cuando han sucedido hechos muy, qué sé yo, de violencia me refiero de violaciones, de cosas así, que sale la información. Todo el mundo quiere saber de quién se trata muchas veces, pero por ejemplo, normalmente no podemos brindar muchas veces esa información. Es decir, Claro. porque digamos como responsable a veces de un medio, de un espacio, si está en un medio, tiene que tener esos recaudos. Entonces la gente sube y publica cualquier cosa. Ahora, vos tenés que comprobar que lo que vas a publicar o que esa persona que están marcando, que están acusando, realmente es responsable de lo que hizo. Para eso hay una justicia que es la encargada de eso. Claro. Pero por el otro lado, lo más grave de todo esto, siempre tenés una víctima. Entonces a veces la publicación no es para escrachar al otro, sino que porque nos gusta saber de quién se trata la otra persona. Entonces hay que tener un montón de cuidados, y hoy las redes sociales, si bien por ciertas cuestiones, en ciertas cuestiones ayudan, pero en otras cuestiones también escrachan y ensucian sin tener fundamento en un montón de cosas. Y una vez que vos escrachaste o ensuciaste a una institución, a una persona o a alguien, ya no hay marcha atrás en ese aspecto, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso, y muchas veces también uno no es que no informa porque no quiere, sino que porque tiene que tener los recaudos necesarios. Imagínate si el diario Villaguay publica una tapa, fulano tal cosa, o si la radio o la televisión dice tal cosa. Claro. Tiene que tener ciertos cuidados. Qué placer ha sido tenerte con nosotros este día. Y bueno, quedamos en hacer una nota para recordar a nuestro querido Padre César. Bueno, con mucho y gusto. te invito a que le mandemos un saludo a nuestra querida amiga, tu prima, pero a mí es una amiga que quiero muchísimo, Carmen Erling. En Estados Unidos. Que está en Estados Unidos, que Sí, siempre sí. está presente, sí. Y bueno, sí, muy prima amable, hermana, y además exactamente. te quiere muchísimo. Sí. Me invita. Tengo que ir o en auto, en colectivo, que nos sigan, porque ni ahí en avión, digamos, iría, pero siempre nos han invitado, sí. Y ella ha vivido toda la vida, ha hecho su vida en Estados Unidos, su familia. Alcaraz. Sí, se exactamente. casaron y se fueron a vivir. Allá hace ya más de es- 50, Sí. más de 60 años, sí, allí Sí, en Estados sí. Unidos. Así que bueno. Y hace añares que han venido cada tanto, pero ahora, bueno, ya por la edad, todo eso casi que no viajan, así que bueno. Siempre Claro. por esta Así forma de que comunicación, le ¿no? mandamos un abrazo grande Bueno, a Carmen. exactamente. Por ahí acá está la nena de Gregorio, pero no quiere venir a cámara. no quiere Venga, entrar, ya nos así que despedimos. bueno. Así que- Gregorio, Bueno. muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias Bueno. por tu atención, y muchísimas gracias por haber traído tu bella criatura, Wendy. preciosa, años hacía que no la Wendy veía. Chanel. Gracias, Gregorio. Bueno, Buena muchísimas suerte, gracias. que Dios te bendiga. Bueno, lo mismo y para que vos, Silvia. los senderos del camino del periodismo sean para vos siempre iluminados por Dios. Muchísimas gracias a vos por siempre por la amabilidad que siempre tenés, con todos los entrevistados, pero siempre con uno en particular. Hemos charlado muchas veces, no sé si muchas veces charlamos al aire en algún medio, no, pero No, siempre nos sí, pero encontramos, nos siempre ponemos nos a charlar. encontramos, sí, Exactamente, sí. Y es un gusto y un agrado charlar, y bueno, y gracias por tu deseo, lo mismo para vos. Sabemos de este trabajo que haces, de entrevistarte con muchísimas personalidades, que a veces no es fácil poder acceder, y sobre todo cuando no son de Villaguay, cuando viajás a Buenos Aires, a lugares, digamos, que no cualquiera puede entrar, y vos los has hecho, así que eso también es un privilegio enorme en Ay, lo que es qué los medios de lindo. comunicación. Qué regalo al corazón. Muchísimas no, gracias por nada, gracias por a el vos. reconocimiento. Bueno, qué muchísimas lindo. gracias. Se escuchan poco esas expresiones así, ¿viste, Fede? Qué lindo. Bueno, y bueno, y Muchísimas también con el gracias. camarógrafo que tenés, sí, ¿no? Sí, claro, sí, Federico es un... mirá,
la verdad que me siento muy cómoda. Muy Bueno, cómoda. exactamente. Sí, sí. Siempre te busca la solución a los problemas. Claro, ¿no? sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvia, y mucha suerte. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. César Muebles y Colchones. Colchones y somiers al mejor precio de la ciudad. Muebles de pino y melamina, rodados, juegos de living, juegos de comedor, artículos para bebés, electrodomésticos, electrónica y audio. Los esperamos como siempre, en nuestro horario de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábado, abierto solo por la mañana. Pagos en cuentas personales. Todas las tarjetas de crédito y débito. Acércate a Dorrego y Brown. Podés hacer tu consulta a nuestro número telefónico 03455 4187 41. Bonanza. Un lugar donde encontrarás moda, elegancia, buenos precios y lo más importante, en todos los talles. Visítanos en Urquiza 526, Villaguay, Entre Ríos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. WhatsApp 3455 40 49 97. Bonanza. Bueno, seguimos esta noche con lindos invitados. Recién recordábamos el Día del Periodista con Gregorio César, que nos visitaba además con su hijita, linda, hermosa. Y ahora estamos con la presencia de Valentina Benzón. Valentina es una luchadora, a pesar de lo jovencita que es, de los derechos humanos, de la diversidad y de género. Y siempre está, siempre está en todo. Yo no sé cómo hace, pero ella, nos hablará ahora de estos temas y lo tocaremos porque es un tema, además, sobre todo derechos humanos, que nos tiene bastante preocupados. Y hoy justamente es el Día del Niño, el día no, es como una conmemoración de los niños abusados, de los niños maltratados, de los niños que sufren. Y después por ahí iba a traer el diario y me olvidé porque había una nota hermosa que le han hecho a Valentina, y había unos párrafos ahí y me olvidé de traerlo. Muchísimas gracias, Valentina, por estar en nuestro planeta de sueños y por haber aceptado la invitación, además. No, muchas gracias a vos, Silvia, por esta invitación. La verdad que es un gusto acompañarte acá en este programa. Veníamos hace rato conversando, ¿no es cierto?, Es cierto, sí. por teléfono, y todavía no Es habíamos tenido el cierto. gusto de encontrarnos y conversar sobre estos temas que sé que también a vos son de interés y siempre has estado involucrada en estas temáticas también, sobre todo de derechos humanos. Así que un gusto para mí. Claro, sí, diversidad y género también es importante porque, es una etapa en que tenemos que avanzar, no quedarnos, que abrazar, no discriminar, que caminar juntos y no separados. Entonces también me parece que es una época muy importante y muy fundamental que haya en nuestra ciudad un área en la municipalidad local que se encargue de todos estos temas. Así que yo te agradezco personalmente también de que estés ahí apoyando a quienes lo necesitan a diario. Sí, realmente es un área importante que, se creó en el 2019, tiene 3 años recién cumplidos, porque, esta área es como una ampliación de lo que era el área de la mujer. Claro. Entonces, ahí a partir de incluirme yo, de formar parte y tomar el cargo en esta dirección, decidimos incluir el área de diversidad, porque justamente faltaba, ¿no?, en la municipalidad, claro, acá en la localidad, que haya un espacio donde las personas del colectivo LGBT, las personas lesbianas, gays, trans, tengan un lugar donde pedir claro, por sus derechos, ¿no? Hoy en día la gente, por ejemplo, es como que se acostumbra y no se acostumbra.
acepta pero discrimina. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo estás llevando de una manera donde se puede aunar, ¿no es cierto?, todos estos sentimientos ya, digamos, porque tenemos que tener sentimientos y capacidad espiritual también para estar a cargo y para lograr esto, ¿no?, que es la unidad. Sí, son temas sensibles, son temas complejos, por eso no es fácil tratar, sobre todo, bueno, en estas ciudades que es una temática más nueva, ¿no? En Villaguay, recién en los últimos años se empezó a abordar más el tema, no solamente con esta oficina, sino a que llegue la información, a que se trabaje, bueno, por ejemplo, en las escuelas a partir de la ESI, la educación sexual integral, que es una herramienta tan importante, que existe también esa ley hace más de 15 años, pero que recién en los últimos años se está empezando a implementar de forma un poco más sistemática. Así que, bueno, cuando comencé, la verdad que fue un gran desafío. Por supuesto, hay sectores más resistentes a los cambios, pero hay sobre todo en las nuevas generaciones, en las infancias y en las juventudes, ya hay un cambio muy importante y muy bueno. Ya tienen en su mirada, digamos, en su ideología, incluido el respeto a la diversidad. Respetar y entender que hay personas que tienen una orientación sexual diferente a la que se ha intentado instalar y que sea la norma, o que hay personas que se autoperciben con una identidad de género diferente a la que se le asigna al nacer, ¿no?, como las personas trans. Así que bueno, yo veo que año a año hay cambios importantes. Por supuesto, uno quiere que cambie de un día para otro y que estemos en una sociedad igualitaria, pero bueno, son cambios que estas cuestiones tienen una historia, está muy arraigado en la cultura, esto de que la mujer está con el hombre con la mujer, y no puede haber diferencias en eso. Entonces, bueno, yo creo que es bueno el camino por el que vamos en ese sentido, que se van promoviendo cambios a pesar de las dificultades y las resistencias que hay en algunos sectores por ahí más arraigados a ciertas culturas y ciertas normas, ¿no? Claro, a las tradiciones. Recién decías que la juventud lo va entendiendo, y eso es fundamental, que las nuevas generaciones lo vayan entendiendo. Pero también nosotros, mi generación, yo ya soy matusalénica, ¿no?, pero también tenemos que entender por qué, y tenemos que entender que cada cual es un ser humano y que bueno, que lo tenemos que aceptar como tal. Yo te cuento algo. Había acá un personaje, siempre hay, porque todavía está. Entonces una vez yo salí a la vereda, pero ¿viste cuando mirás sin mirar? Sí, como entonces, al pasar. Sí, entonces pasa él y me dice, mírame bien, así me sacas el cuero, ¿sabes? ¿Y cómo? Le digo. Entonces me volvió a repetir y siguió. Entonces una vez lo encontré, yo estaba con mi esposo en la Plaza Ramírez, estábamos viendo no sé qué espectáculo había, entonces él se llegó a saludarme, porque se ve que me dijo sin conocerme. Claro. Entonces le dije, vos me faltaste el respeto y me dijiste tal y tal cosa. Y dijo, ¿a vos? Yo sí, le digo. Y yo no soy como vos decís, le digo, ¿por qué me dijiste así? Ay, dice, perdóname, no sabía, dice que eras vos, dice, no, nunca te lo hubiera dicho. Y bueno, le digo, ¿sabes qué? Te discriminaste solo, porque yo ni siquiera te miraba a vos, y vos me dijiste eso, y bueno, y entonces, ¿sabes qué? Empezá a quererte vos, porque vos te discriminaste. Así que también está esa parte. Sí, ¿viste? Sí, hay que entender por ahí que hay mucha sensibilidad, ¿no? Que claro, son personas que por lo general han sido sí. tan discriminadas a lo largo de su historia, tan marginalizadas, excluidas, que ella ante la primera mirada o el comentario se sienten tocados, se sienten que es para ellos, y en realidad tal vez no. Pero bueno, hay como una historia en la que se han desarrollado con esas experiencias que muchas veces las han marcado. No sé qué persona sería, pero bueno. Sí, no importa, pero seguramente. Pero en cuanto a esa cuestión de la identidad. Se va a reír, porque me respeta mucho. Valentina, sobre derechos humanos y ya un poco
pasando a la parte, el maltrato a la mujer, el maltrato al niño, la discriminación, cómo están llevando en este pueblo, que me acabo de enterar que había habido también bastantes temas que afectan digamos, a la sociedad acá en esta ciudad. Sí, el tema, bueno, sobre todo dentro de lo que decís, lo de violencia de género, que es el que nosotros trabajamos, sobre todo con el Centro de Protección a Mujeres en Situación de Violencia La Delfina, que tiene ya toda una trayectoria de 2013, que fue creada. Y bueno, ahora recientemente en marzo se inauguró la nueva casa, ¿no? Justamente... Hemos estado ya en otros programas con la chica de La Delfina y ahora quiero ir a la casa nueva y hacer una Tenés nota que ir a conocerla, sí, realmente es un espacio, bueno, que se lo pensó también, ¿no? Con esta demanda tan grande que hay de atención sobre esta temática. Bueno, hoy en día... En el país se está manejando las estadísticas, muestran que hay un femicidio cada 28 horas, es decir, aproximadamente uno por día prácticamente. Son cifras alarmantes que, a pesar de todo el trabajo que se está realizando, porque es realmente intenso el trabajo que se hace, por supuesto en cada lugar, en cada municipio se aborda de diferentes maneras, pero en general en la Argentina hay políticas públicas dirigidas a este tema y los números no descienden. Entonces, bueno, justamente esta ampliación, este nuevo espacio de La Delfina también tiene que ver con eso, ¿no? Con brindar un espacio con las condiciones necesarias. Anteriormente se estaba alquilando un lugar más chico, no tenía ya las condiciones, porque fue creciendo también la Delfina y fue diversificando las propuestas y ampliando las propuestas y las atenciones, y ya había quedado chico, así que bueno, se pudo acceder al programa Argentina Hace y construir ese nuevo espacio con fondos de Nación. Así que bueno, volviendo a la violencia de género, como decía, la problemática es muy compleja. Como decía el otro día, el viernes estuvimos justamente con varias actividades de concientización por el día de Ni Una Menos. Estuvimos en un conversatorio, en la presentación de unos libros y la marcha. Bueno, repasamos estos números, ¿no? Y bueno, cómo es necesario cada vez, no solamente más políticas públicas, sino hablábamos de que los diferentes sectores de la sociedad se comprometan en abordar, en concientizar y erradicar la violencia de género, porque es una problemática que es consecuencia, ¿no? de muchas otras situaciones también. Sí. Vos decías en un párrafo que la pandemia había agravado esta situación. La agravó en la mujer y la agravó en los niños. Es una realidad que cuesta aceptar, porque a mí, y lo digo de corazón y con todo respeto, a mí me cuesta aceptar que hayamos estado 6 meses encerrados como delincuentes, y lo digo yo y me hago cargo yo, porque nadie pensó en esas criaturas que tenían un espacio chiquito como esto, que tenían que dormir en la misma habitación, que tenían que ver cosas que no debían de ver, que tenían que escuchar cosas que no debían escuchar, que tenían que vivir situaciones que nunca debieron haber vivido. Y 6 meses encerrados, esos chicos, a esas mentes, tenelo por seguro que no las curas más. Porque quedaron afectadas, quedaron lastimadas. Y como toda lastimadura puede cicatrizar la herida, pero no va a sanar nunca. Entonces esos chicos, que yo creo que nunca van a ser tratados, digo por un psicólogo, por un médico, el día de mañana corren el riesgo de ser lo mismo que vieron. Es una barbaridad lo que pasó en pandemia. Yo no niego que hasta ahora el virus está, como hablábamos el otro día, con el privilegio de haber tenido al doctor Chávez acá, que la pandemia existió, que las vacunas existen, que todo este tema.
pero también existió el abuso de autoridad, y me hago cargo yo de esto que estoy diciendo, porque yo vi y sentí muchas cosas, muchas madres, muchos niños sobre todo, que pagaron esta situación de los 6 meses de encierro que nunca debimos haber estado, ¿no? Con 3 meses ya estaba, pero bueno, ya está, lamentablemente ya está. Y yo lo voy a llevar como un dolor siempre en el corazón. Yo digo, siempre que hablo de estas cosas me acuerdo en la sensibilidad del doctor Favaloro, ¿vos sabés? Siempre que hablo estas cosas me acuerdo del doctor Favaloro, porque fue un abuso de poder que hicieron. Lastimaron mucho y no lo van a poder solucionar con palabras ni mostrando una imagen del papá dulcemente dándole la mamadera al bebé, no, porque ellos tienen ese privilegio, pero todas las madres que malparieron en el Chaco, en Formosa, que la veíamos, que la escuchábamos, que teníamos familiares por ahí, me decían, vos sabés, Morocha, me decían así, que tal persona perdió el bebé porque llegó tarde, no pudo, el marido no pudo acompañarla, y bueno, y vos sabés que el de acá al lado, HDP, cómo le pegaba al nene y se sentían, pero no podíamos salir a decirle nada. Entonces, son situaciones, Valentina, que te duelen, Sí. porque está bien, no son familiares, pero son seres humanos. Entonces, imagino ustedes que están en esa área, que están recibiendo constantemente pedidos de ayuda, no sé cómo se arreglarán para dar una caricia espiritual o un alivio a esa herida, ¿no? Sí, sí, en lo que es, bueno, retomando el tema, sin duda que las infancias también lo han padecido, pero sí, en el caso de las mujeres se habla en algunos casos como de la doble pandemia, ¿no? Por un lado la del virus y por otro lado del COVID, también la violencia que se exacerbó al interior de las casas, de los hogares, y por eso también las cifras lo reflejan, digamos. Tiene que ver también con lo que en los contextos de crisis exacerban las violencias, y bueno, ¿no? Es un círculo vicioso. Acá en Villaguay particularmente, hablábamos con la coordinadora de la Delfina, Mariana Di Mota, que en los comienzos disminuyeron las denuncias y los pedidos de atención un poco por esto, porque la gente no sabía si podía salir de la casa, evitaba salir de la casa para, por ejemplo, hacer la denuncia. Después, bueno, se empezó a difundir, a hacer campañas para que en los casos de violencia de género estaba habilitado, admitido que se vaya a la comisaría o a los espacios donde tenga que irse para erradicar la denuncia, y ahí que empieza el procedimiento de atención psicológico, el asesoramiento y demás. Acá en Villaguay, digamos, los casos de violencia de género en pandemia no aumentaron, se fue bastante estable, pero sí a nivel país y bueno, y a lo largo y alrededor del mundo sí las cifras muestran que se han incrementado, porque esto tiene que ver con los contextos de crisis y mayor desigualdad, mayor violencia. Totalmente. Entonces, bueno, los países más desiguales, más pobres, son los que tienen también más casos de violencia de género. Ahora yo digo, yo me enojaba y decía, pero ¿cómo van a encerrar y saben que el padre es ebrio o que la madre es ebria? Porque ojo que también se daba, Conozco casos, no en Villaguay, y no prohibieron la venta de bebidas en pandemia, porque hubiera sido una solución, ¿viste? La droga, la bebida, y seguía, claro, los primeros días, el primer mes todo bien, pero ¿y después? Que si hubieran cortado en esos 3 meses se hubiera podido controlar, pero después fue terrible, terrible, las muertes, los chicos queriendo defender las madres que estaban en el piso golpeadas, o las mismas madres golpeando a las criaturas, es terrible, pero bueno, yo digo qué tarea difícil para los que están dentro de un área así como estás vos y
y enterarte, bueno, como vos decías, acá en Villaguay no fue tanto, bueno, hubo también casos, lo que pasa que por ahí no se conocen tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, ha habido muchas mujeres también golpeadas y asesinadas acá en esta ciudad, a pesar de que es chica, ¿no? Sí. No sé, me imagino si son medias sensibles. Sí, sí, hay que estar preparados, ¿no? Sobre todo, bueno, capacitarse. Claro, yo no estoy preparada. Sí, y bueno, y sí, por supuesto, tener también los acompañamientos, ¿no? Cualquier persona entre esas situaciones, ¿no? De repente también tener un acompañamiento psicológico para, porque estas situaciones de crisis y de tanta violencia nos afectan a todos. Pero bueno, el trabajo en equipo, el trabajo articulado, contar con otras personas, con otros profesionales, con otras áreas, eso, bueno, ayuda también a tratar y abordar a estas problemáticas tan complejas. Valentina, ¿qué fue lo que te llevó a vos dedicarte a esta profesión, digamos? Porque estabas viviendo en Brasil, me acuerdo que me contó tu mamá en una oportunidad, estudiabas acá, te fuiste a Brasil, te preparaste, ¿y qué fue lo que te trajo acá y hacerte cargo de un área así? Bueno, sí, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, estudié en Santa Fe y ya enseguida estudiaba y trabajaba a la par, o sea que también trabajo hace muchos años en estos temas. Estuve casi 10 años en Santa Fe estudiando y trabajando. Bueno, yo tenía una inclinación desde siempre por las temáticas sociales, entonces quería seguir especializándome y formándome en esas temáticas y bueno, ahí fue que apliqué a una beca y bueno, quedé seleccionada para hacer una maestría en Brasil en la carrera de terapia ocupacional en la temática de vulnerabilidad social. Con esa línea. Que hay tanta discriminación social en Brasil. Sí, bueno, la experiencia en sí fue muy hermosa, de muchos aprendizajes, de mucho crecimiento en lo profesional, en lo personal también. Viví casi 3 años allá estudiando y también teniendo algunas experiencias laborales. Y por un lado tuvo eso de hermoso por conocer otra cultura. Claro. Bueno, Brasil tiene una cultura muy rica, muy diversa, ¿no? Entre las cuestiones afrodescendientes, también de pueblos originarios, bueno, otro idioma, las comidas, la música, como muy rica y muy diversa, pero también tiene esta grave problemática que es la desigualdad social, que allá está muy marcada. Allá las clases sociales están más radicalmente separadas, no hay una clase media tan masiva como acá, sino que allá hay más una clase media alta y clase baja, con mucha pobreza, incluso hay índices de analfabetismo. Entonces eso sí fue, por un lado, eso fue un poco más difícil, digamos, de digerir, convivir con esa desigualdad tan grande. Así que, pero bueno, una vez que terminé ¿En qué punto estabas vos? Yo estaba en el estado de San Pablo, en el interior de San Pablo, una ciudad que se llama Sao Carlos. Y bueno, era una de las ciudades también, esta característica que tenía de más conservadora, pues estaba en el interior, ¿no?, de Brasil, y es una de las ciudades, la última en abolir la esclavitud de Brasil. Y Brasil fue el último país del mundo en claro, abolir la esclavitud, así que esa ciudad fue la última en el mundo. Así que bueno, tenía muchos rasgos ahí conservadores, pero bueno, la experiencia en sí en Brasil fue sumamente enriquecedora. Bueno, ¿Nunca te quisiste volver rápido o te acostumbraste? No, porque realmente me gustó la experiencia allá, me fue muy bien en los estudios, hice muchos vínculos, tenía muchas amistades, tuve también mi pareja allá, así que como que me arraigué bastante. Claro. Pero bueno, sí, una vez que terminé, ¿no?, que me recibí, que me dieron el título y ya terminé, estaba con otras experiencias también, trabajando en una escuela, en la periferia también de Brasil, en otros emprendimientos socioproductivos. Pero bueno, una vez que terminé con eso, ya sentí que había terminado, que había cumplido mi objetivo, mi beca se me había terminado también.
Y ya me habían convocado de la UNL para dar clases, para ser docente de ahí, en la Universidad Nacional del Litoral. Así dije, bueno, esto ya es el llamado de vuelta. Y ahí en el agosto de 2018 me volví. Y bueno, ahí pasé por Villaguay a visitar a mi familia, después de ese tiempo de estar afuera, lejos. Y bueno, por diferentes cuestiones se me fue extendiendo la estadía acá. Los cuidados de mi abuela, formamos una colectiva feminista que empezamos a trabajar con estos temas de los derechos de las mujeres. Y bueno, y ahí justo surge esa oportunidad, me convocan para tomar el cargo de la dirección. Claro. Y ahí dije, bueno, O sea que me nació interesó. con vos Sí. Esta nueva área de la municipalidad. Claro, porque a veces también hay que poner personas eficientes en cada cargo, ¿no? Porque es un área muy difícil de aguantar, de sobrellevar y sobre todo emocionalmente, que es lo que más Sí. te costar, ¿no? Bueno, vos ya estás preparada con toda la experiencia que traes de Brasil, todo, Sí. pero digo, sí, no es para cualquier persona que no está preparada, justamente como decía recién, emocionalmente. Sí, sí, más allá, por supuesto, de las experiencias y de la formación, afectan igual, ¿no? Claro, sí. Las situaciones, pero sí, yo creo que las diferentes experiencias te van también fortaleciendo y dando más herramientas para poder enfrentarlas y trabajar en esas problemáticas. Si no, si también de repente te afecta tanto que es imposible Claro. trabajar en estos temas. ¿Tenés algún recuerdo que te haya afectado mientras trabajabas en Brasil? Como decíamos hoy, el país más racista del planeta. O sea, no sé ahora en este momento, pero era. Sí, a mí andar por las calles y ver, por ejemplo, tanta gente viviendo en las calles era algo que me afectaba muchísimo. Como de repente muchas personas durmiendo en la calle, y allá estaba muy... También hay una droga que es prácticamente letal, afecta muchísimo la vida, la calidad de vida de las personas, que se llama el crack, que es una de las drogas de más bajísima calidad y las más fácil de conseguir, y eso estaba muy, muy difundido, había mucho uso en estas personas moradoras de rúa, como se decía allá, que viven en la calle, y eso a mí era algo que me afectaba mucho, ver a estas personas en la calle y estar totalmente en otra dimensión, estar totalmente idos de la realidad. En un momento una persona se acercó a intentar agredirme también, mientras a agredirme físicamente, sí. Y eso fue algo así que me choqueó. Pero era en lo cotidiano, digamos, ver esa gran desigualdad, todas esas injusticias, se me hacía difícil. Por eso también fue una de las cosas que me motivó a volver también, porque Claro. Es difícil convivir con esas injusticias y esa desigualdad tan marcada, verlo diariamente. No, y cuando la vida corre peligro también ya era como que quizás Dios te indicaba el camino de regreso. Porque, claro, como vos decís, están en otra situación y se ponen agresivos. Valentina, yo te agradezco muchísimo la visita, te agradezco que te estés ocupando un área tan importante dentro del municipio local y que lo hagas con tanta energías positivas como se ve que lo haces, porque realmente se necesitan personas así jóvenes y comprometidas, ¿no es cierto?, con el cargo que ocupan, pero más allá de eso también con la parte espiritual de la persona, ¿no es cierto?, que también tiene que ser fundamental, ¿no es cierto?, porque sí. Si no hubieras elegido esta carrera y este lugar donde estás, que supongo que muchas veces te encontrarás con cosas que no querés ver y lo tenés que ver. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, por fin se dio la nota. Sí. Y me interesaba mucho saber también de tu recorrido, porque sabía que estabas haciendo por ahí
algo que te diera experiencia, pero también que te diera como que te fortificara para seguir los pasos de la profesión que habías elegido. Y realmente se ve que sí. Bueno, un gran gusto haber compartido este momento con vos, Silvia. Quedo a disposición también para seguir conversando sobre otros temas de esta dirección, que es muy amplia, ¿no? Que abarca tantos temas. Y te agradezco a vos la invitación. Fue realmente un placer estar acá con vos y poder encontrarnos y charlar. Sí, También en este programa y esta tarea que también es tan importante vos de difundir y socializar nuestra cultura y las actividades que vamos haciendo también desde estas áreas, es fundamental, estos espacios de comunicación, de difusión. Así que te agradezco, la agradecida soy yo por esta invitación y por este espacio. Bueno, con respecto a los niños también se están ocupando. Bueno, en realidad lo que es infancias está el área de niñez y adolescencia, ANAF, área de niñez, claro. Sí, adolescencia y familia, y el COFNAF. Claro. Esas son como las instituciones que trabajan específicamente con las infancias. Nosotros por ahí articulamos, o acompañamos en algunas acciones, claro. Pero son ellos las... Sobre todo, como recordábamos hoy, ¿no es cierto?, los chiquitos golpeados, los chiquitos maltratados, y que también habían existido en Villaguay, que uno creía que no, porque es una ciudad chica que se controla, pero existen. Sí. Entonces, bueno, ya deberíamos invitar también a esa área, porque nos interesa todo lo que la gente pueda escuchar y enterarse y saber a dónde dirigirse si sufren alguna situación, por ejemplo, de violencia. Damos la dirección. Bueno, ANAF está ahí, es vecina nuestra, está en el Paseo de la Estación, en Estrada y Elías. Está la coordinadora, es Celeste Yeregui, que es psicóloga. Y COFNAF ahora está acá en Mitre, al 400 más o menos, acá más al centro se vino ahora, que también tiene su coordinador psicólogo, que es Fernando Tomás, que bueno, vienen trabajando también muy intensamente con esa gran problemática. Bueno, Valentina, te invitaremos entonces para cualquier otro tema, o te damos te damos a vos el pedido, digamos, de que nos traigas información también para nosotros, ofrecer a nuestros televidentes, que también ahora tienen la posibilidad de ver los programas por YouTube. Por YouTube, claro, así es, verlos en cualquier momento. Claro, entonces es tan importante que ustedes transmitan de la diversidad, de género, de violencia, de derechos humanos, de lo que están haciendo, de dónde pueden concurrir, de dónde pueden acercarse, de qué número. ¿El número lo tenés? El teléfono, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero nos pueden encontrar por las redes también. Estamos muy activos. Hoy es una de las vías de mayor fluidez ahí de información, donde nos hacen más consultas en Facebook como Derechos Humanos, Género, Diversidad, y en Instagram DDHH, la abreviatura de Derechos Humanos, Villaguay. Claro. Y ahí, difundimos todas las actividades que vamos haciendo, las campañas, los programas. Claro. Así que por ahí es la mejor vía para informarse. Claro, eso hoy hablábamos también con Gregorio, que las redes sociales, si se ocupan bien, qué beneficio que rinden, ¿viste? Sí. Es una gran cosa, una gran ventaja. Porque una llegada a mucha gente, sí. Con imágenes, con videos, se puede transmitir mucha información muy importante, así claro, sí. Así que gracias a Dios que están las redes sociales hoy en día, más rápido por la información. Por eso te digo que uno ahora ve directamente, el vecino me dice, mirá lo que estaba haciendo, mirá cómo le golpea, mirá lo que... Y entonces dice, y vos lo estás viendo en vivo. Entonces yo digo, ¿qué hiciste? Sí. Y bueno, quizás por ahí la gente también hay que comprenderlo, que no se quieran comprometer, pero sí llamar a un número, denunciar. Totalmente, es fundamental. Poder dar aviso de manera anónima para no involucrarse, si no se quiere, pero hay muchas vías de
de comunicación por teléfono, por las redes, personalmente, así que es fundamental esto que decís de denunciar, dar aviso para que esas situaciones no se sigan repitiendo y se pueda intervenir a tiempo, sobre todo. Claro, y que hasta pueden salvar una vida. Valentina, muchísimas gracias. No, Dios a vos, te bendiga, Silvia, y igualmente. buena suerte. Muchísimas en gracias. todo lo que emprendas. Tenés una familia hermosa y bueno, seguramente todos te están dando esa lucecita de energía para que sigas adelante con esta tarea que has emprendido, con esta profesión que has elegido además. Sí, la familia siempre apoya, acompaña, así que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias nuevamente, a disposición para cuando quieras. Seguimos por acá comentando, informando, difundiendo todo esto. Dale, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos despedimos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Este es el rock que las muñecas quieren bailar. Este es el rock, sale de noche para matar. Este es el rock de lo que quieras y un poco más. Este es el rock, hijo del blues, reconocido. Este es el rock del rock and roll, de los inicios. Este es el rock del escorpión cruzando el río.